BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile. Muy buenas noches. Lo habíamos invitado para hablar de impuestos, para hablar de la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, lo que pretende hacer el gobierno de Sebastián Piñera, qué se puede modificar en los impuestos, qué se puede simplificar en materia de impuestos, donde realmente uno entra en un laberinto que ni Ícaro ni Dédalo a veces son capaces de salir. Pero resulta que hoy fueron condenados Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín en el caso Penta. El primer caso de las platas políticas de las empresas. Y naturalmente que Cristian Vargas fue el subdirector jurídico, ustedes lo recordarán, que inició las querellas. El subdirector jurídico que además lo echaron después de 20 años del Servicio de Impuestos Internos, justamente por querer presentar querellas contra todos los que estuvieron en la misma situación. Eso fue intolerable para el gobierno anterior. Cristian Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Gracias por invitarme. Se está terminando todo. Se va a terminar el caso Soquimich, claramente. Ya lo anunciaron, viene el juicio oral y se termina el caso Penta. Con el caso Penta empezó todo. Yo sé que empezó en realidad por una investigación por el caso de devoluciones fraudulentas en el caso del FUT. Sí. Pero las platas políticas comenzaron con el caso Penta. Sí. Y a usted, Cristian, lo echaron porque quería presentar querellas contra todos, sufrió presiones, alegó presiones cuando se fue, mandó una carta a Cuero Diablo, que la tengo aquí a los funcionarios. Si yo veo esta carta, yo me querello, a menos que sea todo verdad. ¿Se querellaron o no por la carta? No. Nada. No. ¿Desmintieron algunas de las cosas que se dijeron? Que yo sepa, no. ¿Las presiones políticas? ¿Las que hubo? Bueno, todo eso quedó... yo hice lo que tenía que hacer en ese momento, en esa oportunidad. Mira, en relación con lo que usted dice, en mi rol de subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, me correspondió presentar querellas, acciones legales por hechos constitutivos de delito tributario. Nosotros hicimos eso, me correspondió en ese rol defender las prerrogativas, las facultades, las funciones del Servicio de Impuestos Internos, también en el ámbito, por supuesto, penal. Y en ese rol traté de ser coherente con lo que había sido la actuación del servicio en anteriores situaciones similares, también de delitos tributarios, de facilitación de boletas o facturas falsas. Eso es lo que hicimos. Ahora, a mí me parece que, sin perjuicio a propósito de la noticia de hoy, de la condena de la salida alternativa en el caso Penta, me parece que sin perjuicio de esa salida alternativa y el juicio abreviado, lo importante es que resulta que finalmente no hay impunidad por esos hechos. O sea, son personas que están siendo condenadas por delitos tributarios. Los delitos tributarios que nosotros iniciamos en su momento, en mi rol de subdirector jurídico del servicio me correspondió iniciar acciones legales y a mí me parece que la actuación de la justicia implica un respaldo a esas acciones legales que en su momento impulsamos. Uno de los principios del Estado de Derecho, una de las razones además porque se produjo la Revolución Francesa, es la igualdad. Sí. La igualdad ante la ley, la igualdad ante las instituciones, aplicar las normas a todos por igual ante similar situación, y esto no ocurrió acá. Claro, uno podría decirse, está contento porque finalmente ya hay una condena. Pero si uno mide lo contento con lo descontento, si es que esta es una medida válida, uno tendría que estar descontento. Porque ante la misma situación, una enorme cantidad de empresas, y grandes empresas, bancos. El banco no es una zapatería, el banco es algo que está regulado. Bancos, la industria del retail, empresas con tarifas reguladas como las sanitarias, dieron platas a la política y todas esas no tienen querellas, no tuvieron querellas. Sí. Entonces uno dice, bueno, contento, pero el descontento puede ser de este tamaño. Y nunca los chilenos van a saber la verdad. Yo creo que en ese ámbito el país tiene mucho que hacer todavía. Como usted bien dice, creo que estamos al debe. O sea, hay muchos aspectos que evidencian debilidad en las instituciones,
debilidad del Estado de Derecho, debilidad de la democracia al final. Me parece fundamental eso, porque no basta desde luego con las frases que a veces se dicen solemnemente de que las instituciones funcionan, cuando en realidad o entre bastidores se resulta otra cosa, distinta. Se manipulan o se intenta manipularlas o se interfiere en ellas, en instituciones que tienen un rol y tienen una función determinada dentro del Estado. Es el caso de, por ejemplo, de instituciones fiscalizadoras, como impuestos internos, por ejemplo, que yo creo que lo que ha demostrado todo esto, toda esta situación de los últimos 3 años, ha puesto en evidencia precisamente que estas instituciones requieren mucho más fortaleza, requieren mayores garantías de un actuar autónomo y de que prevalezcan en sus decisiones precisamente los principios que usted señala, principios de igualdad ante la ley, de actuaciones no arbitrarias ni discriminatorias. Eso debe presidir siempre las actuaciones de los servicios públicos, porque las decisiones tienen que estar fundadas precisamente en esos grandes principios. Si no es así, entonces es difícil que podamos referirnos a nosotros mismos en el país como una república. A veces lo que pasa, Cristian, es que a veces es, por lo menos para mí, difícil no sentir asco. Y uso esta palabra en forma expresa, sin equivocarme, porque hay cierto ambiente nauseabundo cuando a dedo, en forma consciente, porque uno puede decir el señor se equivocó, no, pero en forma consciente a unos se les pretende condenar y a otros salvar ante la misma situación. Porque eso es retrotraernos a la prehistoria, que es lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, salvando a empresarios muy importantes y a otros condenándolos, como en el día de hoy. No digo que estén mal condenados, me estoy refiriendo a los otros. Habiendo financiamiento público a las campañas, se financió con platas públicas la precampaña de Michelle Bachelet, y eso no se investigó, porque hasta ahí nomás llegó. Y resulta que fue la presidenta la que nombró al director de Impuestos Internos, después al subdirector jurídico, por razones obvias, el que lo reemplazó, era el abogado de la Fundación Dialoga, su propia fundación. A ver, aquí hay una situación de verdad que debiera causar asco. Me da la impresión que hasta destruyeron el Servicio de Impuestos Internos. Mucha gente que nos ve, yo los escucho en la radio cuando llaman por teléfono, que son pequeñas personas, en el sentido pequeños empresarios, pequeños kioscos que a veces el Servicio de Impuestos Internos los clausura por algunos, y estos otros no los clausuró nunca. No entendí. Yo de verdad hasta el día de hoy no entiendo nada. Cuesta ver el vaso lleno, Sí. La parte del vaso lleno porque es minúscula. Sí, yo creo que todas son situaciones que hay que mejorar en el país. O sea, precisamente creo que todas estas son demostraciones que usted señala de una debilidad institucional y no respeto a las instituciones, y también en términos más, si usted quiere, más importantes, más macro, más grandes, el no respeto del Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho, no se respeta las leyes, el cumplimiento de la ley, si no rige realmente el imperio de la ley, una de las bases fundamentales de la República, y las ideas de la Revolución Francesa. O sea, si no nos ponemos a tono, como se dice a veces, con la Revolución Francesa de 1789, entonces es difícil que podamos avanzar o pretendernos un país moderno, un país desarrollado. Es difícil alcanzar el desarrollo si no hay respeto a las instituciones, si no hay verdadero respeto al Estado de Derecho. El Servicio de Impuestos Internos teóricamente es autónomo. Sí, efectivamente, tiene una autonomía que está dada por un decreto de ley que data de la época del régimen militar. Efectivamente, tiene un nivel de autonomía. Claro, pero resulta que cuando se estaba desarrollando este tema de las platas políticas, yo recuerdo que ustedes fueron citados al Ministerio de Hacienda. No sé, ¿qué diablo los cita el Ministerio de Hacienda? Y resulta que los citaron al Ministerio de Hacienda con el director del Servicio de Impuestos Internos de la época, Michel Llorrat. Y ahí había alguien que lo citaba, en representación del ministro de Hacienda, para hablar justamente de las querellas. Entonces, ¿qué autonomía? Había un abogado ahí, estaba Samuel Donoso. Samuel Donoso en representación, creo que vino en representación del Ministerio del Interior, según entiendo en esa reunión, ¿no? 2 o 3 días después aparece como el abogado Patricio Contese. Samuel Donoso, una persona principal del PPD, además. O sea, de independiente. Claro, son situaciones irregulares, cuando desde la política, desde los actores políticos, desde las autoridades del Estado, los hechos, no se respeta precisamente las instituciones, su autonomía,
finalmente el Estado de Derecho, entonces estamos en una situación de mucha irregularidad. Y eso son aspectos precisamente que hay que, creo yo, mejorar, tomar conciencia de eso y mejorarlo, por supuesto. Demos vuelta a la página. Hablemos de impuestos. Bajo el gobierno de Michelle Bachelet hubo una reforma tributaria muy importante en el país, seguramente la más importante de muchos años. Y este gobierno de Sebastián Piñera dice que hay que simplificar la reforma tributaria, está recién implementándose. Sí. En algún momento dijo que había que bajar el impuesto corporativo, el impuesto a las grandes empresas, pero ahora dice que no, porque hay una estrechez fiscal. Algunos hablan de que hay que volver a un régimen de integración, de integrar los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace con esto? Porque los chilenos miran y dicen, pero a ver, ¿se hizo mal la reforma? Hubo un acuerdo, se tomaron todo de las manos. Oposición y gobierno de la época. Los que gobiernan hoy día se tomaron de las manos con los que gobernaban. Y ahora dicen que hay que cambiar todo esto. Yo miro y me extraño. ¿Por qué hay que cambiar? ¿O no hay que cambiar? Yo pienso que hay muchas razones para cambiar. Creo que el sistema tributario que surgió con la reforma tributaria, con la última reforma tributaria, es un sistema complejo, ¿eh? Que contiene varios regímenes tributarios. 4. Por lo menos 4. Por lo menos 4. 4 regímenes tributarios distintos. Entonces, eso ya de por sí es un grado de complejización, de complejidad importante que no es deseable en un sistema tributario, ni para efectos de control, de administración del sistema, por parte, en este caso, del Servicio de Impuestos Internos, ni tampoco es deseable para los contribuyentes, porque es un sistema complejo, difícil de cumplir las obligaciones tributarias, lo que hace es que eleva los costos de cumplimiento. O sea, es más caro para los contribuyentes cumplir, porque tienen que contar con mayor asesoría, porque no entienden bien cuáles son sus obligaciones tributarias o cómo cumplirlas. Entonces, todos esos son aspectos que debe tener en cuenta un sistema tributario. Debe ser simple, ¿eh? Digamos, es lo deseable, que sea... Siempre puede haber niveles de complejidad, obviamente, pero debiera tender a ser lo más simple posible, que facilite tanto la fiscalización como el cumplimiento tributario. Ahora, ¿qué dicen los que están a favor del actual sistema, de la reforma tributaria de Michelle Bachelet? Que los que pagan más, los que ganan más, pagan más. Y que esa es la idea de un sistema tributario que sea progresivo. Y que si se vuelve al sistema interior, bueno, se van a beneficiar los grandes empresarios. Hagamos un alto, volvemos en un instante. Estamos con Cristian Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. A ver, son varias las preguntas. ¿Se pretende modificar la reforma de Michelle Bachelet? Algunos dicen que esto podría beneficiar a los grandes empresarios, pero yo le voy a pedir a Cristian Vargas rápidamente, porque le quiero hacer varias preguntas sobre impuestos. ¿Cuál es el sistema que rige actualmente? O sea, alguien es empleado. ¿Hasta cuánto puede pagar un empleado en impuestos? No, un empleado puede pagar, hay el impuesto... Son tramos, ¿no es cierto? Claro, son tramos. Sí. Y llega hasta el 35%. Claro, a 35%, claro. Es un sistema, es una escala progresiva de tasas, que se aplica precisamente para salvaguardar el principio de que los que ganan más paguen más. Es una escala progresiva de tasa, pero que nace con una exención de la renta que es importante, que son 13,5 unidades tributarias anuales. Cristian, entiendo yo que cerca del 82% de las personas que son empleados en Chile no pagan impuesto a la renta. ¿Es más o menos esa la tasa? Claro. Sí, probablemente es la tasa. Lo que pasa es que la exención es alta, alcanza más de 700.000 pesos mensuales. Entonces, resulta que muchos trabajadores y empleados no alcanzan esos montos de renta, por lo tanto están exentos de impuesto a la renta. Vamos a la parte empresarial, que es lo que es la gran discusión. Claro, claro. ¿Cómo tributa un empresario?
¿Cómo tributa un empresario para que los telespectadores Sí, entiendan? mira, aquí hay varias cosas que a veces se confunden, pero que hay que diferenciar. ¿Ah? O sea, una cosa es la empresa comunidad económica, otra cosa distinta son los dueños de la empresa. ¿Ya? La empresa comunidad económica tiene un impuesto que se llama impuesto de primera categoría. ¿Ah? Y ese impuesto hoy día tiene una tasa de un 25 o un 27%, depende del régimen tributario al cual esté adscrito. ¿Ah? Entonces, de ahí ya nace una primera complejidad, digamos. ¿Ah? Hay dos regímenes tributarios principales en el país hoy día que actúan y que interactúan, y eso lo hace muy complejo. El régimen de renta atribuida y uno que es parcialmente integrado, bastante similar al que existía antes de la reforma tributaria, pero con un menor crédito por el impuesto corporativo o empresarial en contra de los impuestos de los dueños de la empresa, el impuesto global complementario o el adicional que se llama, dependiendo si son domiciliados o residentes en Chile o no. ¿Ya? Pero, bueno, eso de por sí lo hace complejo, pero no quiero dejar pasar una pregunta que usted hacía adelante en relación con ciertos dichos que han aparecido en el debate en cuanto a preservar el principio de que quien gana más pague más. Yo creo que ese principio no está en juego en ninguna de las diferentes posiciones, digamos, que han aparecido en el debate actual sobre el sistema tributario. ¿Ah? El principio de que quien gane más pague más, eso es un principio que debe mantener, si se ha mantenido. ¿Ah? Lo que a mí me parece un despropósito es recargar con impuestos a la empresa comunidad económica. ¿Ah? No estoy hablando de los dueños de la empresa. ¿Ah? O sea, el 27%. Claro, el 27%, porque es alto a nivel internacional. Es alto a nivel internacional, es muy alto a nivel internacional. Fíjese que nosotros somos un país OCDE y el promedio de los países OCDE tiene una tasa del 24, y tantos % de impuestos a las empresas. Pero también hay que considerar otros elementos, no solamente ese, porque fíjese que en los países OCDE lo que representa el impuesto corporativo en relación con el total de los impuestos del país, en los países OCDE es más de la mitad, más bajo que el nuestro. O sea, representa un 10% de los impuestos totales, y acá el impuesto corporativo, o sea, el impuesto de la empresa, comunidad económica, representa más de un 20%. Entonces, esa es una anomalía. ¿Por qué? Porque la idea precisamente es no recargar con impuestos a las empresas, porque las empresas son las unidades de producción de bienes y servicios de la economía. ¿Ah? Los impuestos finalmente son costos para las empresas. Entonces, si usted recarga desde el fisco con costos, con impuestos a las empresas, obviamente esa empresa tiene menos posibilidades de invertir. ¿Ah? Y por eso que muchos de estos países, por la experiencia que tienen en términos de economía, ¿ah? Y eso hay que verlo, no hay que desechar la evidencia empírica. Digamos, ¿ah? Yo creo que lo primero que hay que considerar es la evidencia empírica, más allá de cualquier prejuicio ideológico al respecto. ¿Ah? Es importante eso, porque finalmente que haya un sistema que tenga menos sesgo de inversión, menos sesgo anti-empresa, por decirlo así, comunidad económica, ¿ah? Que fomente el ahorro y la inversión, finalmente eso posibilita un mayor crecimiento económico. La reforma tributaria del gobierno anterior desincentivó el ahorro respecto al sistema que había. Yo creo que sí, yo creo que contiene, que ese es uno de los déficits, yo creo. Yo creo que el déficit es precisamente que no es un sistema que fomente el ahorro y la inversión. ¿Ah? Por lo tanto, las tasas de inversión en la economía son menores y eso impide que haya un mayor crecimiento económico. Eso es lo que pasa precisamente, lo que se ha evidenciado en los países europeos, varios de ellos, en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Volver al sistema anterior? A un sistema donde, por ejemplo, el crédito es un 100% respecto a lo que se pagó la empresa, etcétera, o no? ¿O qué hacer? Porque, sí. Yo creo que es importante un régimen, o sea, hay que tomar decisiones. ¿Ah? El Estado tiene que tomar decisiones en esto. Bueno, las tomó, de hecho. Las tomó, pero las tomó en un sentido que yo creo que no creó un sistema, el sistema que surgió de la reforma tributaria del gobierno pasado, me parece que no es un sistema tributario eficiente ni que fomente el ahorro y la inversión. ¿Ah? No es un buen instrumento en ese sentido, el sistema tributario, así como quedó, para fomentar un mayor crecimiento económico. ¿Ah? Y bueno, lo que quieren muchos ciudadanos, gran parte de los ciudadanos, este gobierno, el actual, digamos, fue elegido precisamente como uno de los pilares de su programa, es el crecimiento económico, un mayor crecimiento económico. Yo creo que es importante que el sistema tributario sea una herramienta precisamente que fomente la inversión, fomente el ahorro de las empresas, y con eso van a haber mayores tasas de crecimiento económico y de empleo,
que finalmente lo que le importa mucho a las personas. Hago algunas preguntas rápidas que me llaman la atención. Un empresario puede llegar a pagar el 44,45%. Así es, sí. Un empleado, el que gana más, el señor que puede ganar no sé cuántos millones de pesos, paga hasta el 35%. ¿Por qué un empresario, que además asume riesgo, y un empleado, el empresario paga prácticamente 10 puntos más? Es una diferencia enorme. ¿Cuál es la razón? Así es. Así es. Mire, eso no es deseable, no es algo que... ¿Pero por qué se produjo precisamente esto? Lo que propenden los sistemas tributarios en el mundo, uno de los principios que sustentan a los sistemas tributarios, incluso desde el punto de vista teórico, pero también, que es lo que hay que entender en la práctica, eso, es el denominado principio de equidad horizontal en los impuestos. O sea, que personas que tengan una misma capacidad financiera, o sea, que tengan renta de una misma cantidad, finalmente tributen, tengan una carga tributaria similar. A rentas similares tengan una carga tributaria similar. Le agrego... A eso hay que tender. Ahora, los sistemas tributarios en general, claro, no cumplen 100% con esa promesa o con ese principio, digamos, de equidad horizontal, pero es importante tender a eso y el país en eso tiene distorsiones. El sistema tributario actual tiene distorsiones como las que usted señala. Hay varias otras que se pueden plantear en el mismo sentido. Planteo otra, por ejemplo, a ver si es distorsión. Un trabajador, decíamos que el 82% aproximadamente de los trabajadores no pagan. Paga el 18% porque son las rentas más altas. Sí. Entonces, hay muchísima gente que paga cero desde el punto de vista de la renta, pero un empresario siempre va a pagar entre un 9,45% y el famoso 44,45%. Bueno, y entonces, ¿por qué también esa inequidad? Sí. ¿Por qué no hay exención también a nivel empresarial cuando se gana muy poco? Claro, es cierto lo que usted dice y precisamente eso es una distorsión, yo creo. Yo creo que el sistema tributario tiene que tender a que esas situaciones de inequidad horizontal, pero también vertical, no se produzcan. Son distorsiones que hay que corregir. Otra pregunta. Inversionista. Puede haber un inversionista chileno, nacional, un extranjero contratado, que se llama. Bueno, resulta que los extranjeros contratados pagan un 9,45% menos. ¿Por qué un chileno va a tener la mala suerte de ser chileno, estar en Chile? Porque la mala suerte es que paga más impuestos con extranjeros. ¿Y por qué, cómo va a competir con un extranjero si el extranjero paga menos impuestos? Sí, ¿Es otra distorsión? Sí, también es una distorsión. Ahora, eso se ha producido en algunos casos se ha producido por la aplicación de convenios internacionales que Chile ha suscrito, convenios internacionales para evitar la doble tributación internacional. Entonces, no fue posible aplicarle, en virtud de esos convenios, estas modificaciones precisamente que se hicieron a la ley sobre impuesto a la renta y que determinan ese mayor impuesto al que usted se refiere. Pero sí, desde el punto de vista teórico y práctico, es una distorsión. Otra pregunta más. Si alguien invierte en bonos, o sea, en deuda, el bono es una deuda, cuesta un 9,45% más que invertir en acciones, que es capital. ¿Por qué se castiga al que invierte en capital respecto al que invierte en deuda? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo diría que también es una situación que no debiera ocurrir, anómala, puede tener algunas explicaciones. La ley de la renta está llena de excepciones y es parte también de la complejidad del sistema. No es una ley simple, no es de fácil lectura ni mucho menos, se requiere bastante especialidad para poderla entender y más aún con un sistema tan complejo como el que dio lugar a la reforma tributaria. Sí, precisamente es algo que en principio no debiera ocurrir. Ahora, se producen otras situaciones, similares a lo que usted señala. Por ejemplo, una empresa, actualmente, que tiene que financiar sus actividades, es preferible desde el punto de vista tributario pedir un crédito bancario porque puede deducirlo como gasto del interés que paga, el interés que le paga el banco. Es preferible eso que financiarse con sus propios recursos, con capital propio, con reinvertir utilidades, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la reinversión de utilidades finalmente no tiene una renta, está castigado, no puede deducir impuestos por reinvertir en la propia empresa. Y eso no es bueno, eso no es neutro ahí el sistema tributario, ¿se fija? O sea, no es neutro en el sentido de que privilegia un tipo de financiamiento, el financiamiento bancario, por ejemplo, porque le permite descontar los intereses de impuestos, en cambio, frente al otro no. Y eso también es una anomalía que debiera corregirse. Se nos fue el tiempo, pero gracias por venir. Y se me quedaron un montón de preguntas pendientes. La ética de los impuestos, si se debe pagar impuestos por los medicamentos, los impuestos que se pretenden, al azúcar, a los alcoholes, a la herencia, a las donaciones. Se nos fue el tiempo. Lo vamos a invitar otra vez. Para que esté con nosotros. Gracias, por supuesto. Gracias, Cristian. Gracias. Cristian Vargas, ex subdirector de Impuestos Internos, con nosotros, con ustedes esta noche.
BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile.